Lo que estás a punto de escuchar no es para débiles de corazón, estómago o mente. Nosocomio se adentra en las profundidades más oscuras y retorcidas de la medicina, donde la realidad supera tus peores pesadillas. Los casos presentados son reales. Sí, esto le ha pasado a personas como tú, y sí, podría pasarte a ti también. Nosocomio no se hace responsable por los traumas psicológicos, las visitas compulsivas al médico o las crisis existenciales que resulten de este programa. Aún así, ¿te atreves a quedarte? Entonces no digas que no te lo advertí. Historias médicas reales. El dolor oculto. El lado más crudo de la salud. El nosocomio presenta Archivo Clínico. El último latido. El doctor Javier Montero caminaba por los pasillos del hospital universitario por última vez. Sus pasos, antes firmes y seguros, ahora arrastraban el peso de una decisión que ningún padre debería tomar jamás. Hace apenas 3 meses, su mundo se derrumbó en un campo de fútbol. Su hijo Alejandro, de 17 años, se desplomó durante un partido. Javier, sentado en las gradas, vio cómo la vida abandonaba el cuerpo de su hijo. Corrió hacia él gritando que era médico, pero en ese momento no era el prestigioso cardiólogo jefe del hospital. Era solamente un padre aterrorizado. Sus manos habían salvado cientos de vidas. Temblaban mientras realizaba RCP a su propio hijo. ¡Vamos, Ale!, gritaba entre compresiones. ¡No me dejes, por favor! Pero lograron reanimarlo, aunque el daño cerebral ya estaba hecho. Alejandro quedó en estado vegetativo. Durante semanas, Javier se negó a aceptar el pronóstico. Pasaba días y noches junto a la cama de Alejandro, en la UCI, monitoreando cada latido, cada respiración. Sus colegas intentaban razonar con él, pero él los apartaba con un gesto brusco. «Es mi hijo», les decía, con una voz quebrada. «Yo lo conozco y él va a despertar». Pero Alejandro no despertó. Una semana atrás, se detectó una falla multiorgánica. El cuerpo de Alejandro se estaba rindiendo y él, como jefe de cardiología, sabía lo que esto significaba. Como padre, se negaba a aceptarlo. Fue Elena, su esposa, quien finalmente rompió el ciclo de negación. Con lágrimas en los ojos, tomó las manos de Javier entre las suyas. «Javi», dijo suavemente, «es hora de dejarlo ir». Esa mañana, Javier entró en la habitación de Alejandro, pero no como el doctor Montero, sino como el padre que le había enseñado a andar en bicicleta, que lo había consolado en su primera desilusión amorosa y que soñaba con verlo graduarse. Se sentó junto a la cama y tomó las manos de su hijo. Estaban frías. Alejandro siempre había tenido las manos cálidas. «Ale», susurró, «sé que estás cansado. Y está bien. Ya puedes descansar ahora». Con la otra mano, alcanzó el interruptor del respirador. Sus dedos temblaban tanto que casi no podía agarrarlo. «Te amo, hijo», dijo con su voz quebrándose. «Siempre estarás conmigo». Y apagó la máquina. El sonido del monitor cardíaco se volvió más lento, más débil.
Cada latido era como un puñal en el corazón de Javier. Quería gritar, quería encender la máquina de nuevo, quería realizarle RCP hasta que sus brazos se cayeran. Pero se quedó allí, sosteniendo la mano de Alejandro, contando los latidos. 60, 30, 10, 3, 2, 1. En ese momento, una parte de Javier murió con su hijo. El cardiólogo que había jurado salvar vidas acababa de terminar con la más preciada para él. Horas después, presentó su renuncia. No podía volver a ese hospital. No podía volver a tocar un corazón sabiendo que había dejado que el de su hijo se detuviera. Mientras Javier salía del hospital por última vez, el peso de su estetoscopio en el bolsillo parecía multiplicarse por 1000. Cada paso lo alejaba de la vida que conocía, de la identidad que había construido. Esa noche, en la soledad de su habitación, Javier sacó el estetoscopio, lo puso sobre su pecho y escuchó. Entre los latidos de su corazón roto, creyó oír el eco lejano del corazón de Alejandro, aún latiendo en algún lugar más allá de su alcance. Y así, noche tras noche, el doctor Javier Montero, antes salvador de vidas, ahora se convertía en el guardián de un latido que ya no existía, excepto en los rincones más profundos de su corazón destrozado. Esta historia es en memoria de Alejandro Montero Ruiz. Los lamentos en la unidad neonatal. Mi nombre es Ana Torres. Llevo 13 años como enfermera en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Materno Infantil de mi ciudad. He visto milagros y tragedias por igual, pero lo que estoy a punto de compartirte desafía toda explicación racional. Todo dio inicio hace 6 meses. Era una noche tranquila. El silencio solo fue interrumpido por el suave zumbido de las incubadoras y el sonido rítmico de los monitores. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando lo escuché por primera vez. Un suave arrullo, casi imperceptible. Pensé que era uno de los bebés, pero al acercarme a las incubadoras, todos dormían plácidamente. El sonido parecía venir de la esquina de la sala, donde guardábamos las incubadoras vacías, las incubadoras de los bebés que no lo lograron. Mi piel se erizó, el arrullo se convirtió en un suave llanto, y luego, silencio. En las semanas siguientes, este fenómeno se repitió, siempre de noche, siempre cuando estaba sola. Llantos, arrullos y a veces el sonido de las pequeñas risas. Sonidos que ningún equipo médico podía captar y que ningún otro miembro del personal parecía escuchar. Intenté racionalizarlo. Estrés decía, falta de sueño, pero entonces empezaron las apariciones. Sombras en el rabillo del ojo, pequeñas figuras translúcidas inclinadas sobre las incubadoras, y lo más perturbador, diminutas manos que dejaban huellas en el vidrio empañado. Una noche, mientras atendía a un recién nacido prematuro en estado crítico, lo vi, un bebé etéreo y brillante,
flotando sobre la incubadora. Me miró con ojos que contenían una sabiduría imposible para su edad y luego desapareció. El bebé de esa incubadora falleció minutos después. Desde entonces he visto más de estos visitantes. Siempre preceden a una muerte, como si vinieran a guiar a las pequeñas almas de su viaje. Debería estar aterrada, pero la verdad no lo estoy. En cambio, siento una profunda tristeza. Cada aparición me recuerda que las vidas que no pudimos salvar, de los futuros que nunca serán. Mis colegas han notado un cambio en mí. Dicen que me he vuelto distante, que a veces me quedo mirando fijamente las incubadoras vacías, pero no puedo explicarles que estoy escuchando y esperando. Hace una semana, mientras sostenía a un bebé que sabía que no pasaría la noche, sentí una presencia a mi lado. Al mirar, vi a una mujer joven, traslúcida, con los brazos extendidos. Sus ojos estaban llenos de un amor y una tristeza infinita. «Es hora», me susurró al oído. Cuando miré al bebé en mis brazos, este había dejado de respirar. Pero por un momento, juro que lo vi sonreír. No sé si estoy perdiendo la cordura, o no sé si he sido bendecida o maldita con la capacidad de ver más allá del velo. Lo que sí sé es que cada noche, cuando entro a la UCIN, soy dolorosamente consciente de que atiendo no solo a vivos, sino también a los que ya se han ido. A veces, en las noches más oscuras, cuando los susurros y los llantos llenan la sala, me pregunto, ¿cuánto tiempo pasará antes de que ya no pueda distinguir entre los dos mundos? ¿Y qué haré cuando ese día llegue? Postdata. Anoche, mientras me preparaba para irme a casa, vi mi reflejo en el cristal de una incubadora. Por un momento, mi imagen se difuminó y detrás de mí vi docenas de pequeñas figuras luminosas. Estaban sonriendo, extendiendo sus manitas hacia mí. Y por primera vez en meses, sentí paz. La sinfonía silenciosa. Marco Velázquez se sentó frente al piano de cola en el escenario vacío del Teatro Nacional. Sus dedos, que una vez danzaron sobre las teclas creando melodías que conmovían a audiencias enteras, ahora temblaban ligeramente. Hacía 6 meses que no tocaba una sola nota. 6 meses desde que el mundo se sumió en el silencio. Todo había comenzado con un zumbido. Al principio, Marco lo atribuyó al cansancio después de una gira particularmente agotadora. Pero el zumbido persistió, creciendo hasta convertirse en un rugido que ahogaba las notas de su amado Steinway. El diagnóstico fue devastador: osteoesclerosis avanzada, inoperable. «Lo siento, señor Velázquez», había dicho el doctor Ramírez, su voz distante bajo el constante rugido en los oídos de Marco. «La pérdida auditiva es irreversible». En cuestión de semanas, el mundo de Marco se sumió en un silencio ensordecedor. Las risas de sus hijos, el suave susurro de las hojas en el viento, el melodioso canto de los pájaros al amanecer. Todo se desvaneció, dejando solo un vacío aterrador. Pero lo más doloroso
fue perder la música. Marco pasaba horas sentado frente a su piano, sus dedos rozando las teclas, recordando melodías que ya no podía escuchar. En su mente podía oír cada nota, cada acorde, pero el silencio que lo rodeaba era una burla cruel de lo que una vez fue. Su esposa Elena intentaba animarlo. «Aún puedes sentir la música, Marco», le decía, guiando sus manos sobre las cuerdas vibrantes del piano, pero para Marco era como tocar a un fantasma. La esencia de lo que amaba se había desvanecido. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Marco se retiró del mundo, encerrándose en una burbuja de silencio. Sus hijos aprendieron a comunicarse con él a través de notas escritas y gestos exageradas, pero la distancia entre ellos crecía con cada día que pasaba. Fue Elena quien finalmente lo convenció de visitar el teatro una última vez. «Para despedirte», había escrito en una nota, sus ojos suplicantes. Y así Marco se encontró sentado frente al magnífico Steinway, el mismo piano en el que había ofrecido su último concierto. Sus dedos acariciaron las teclas, sintiendo su fría suavidad. Cerró los ojos y comenzó a tocar. No podía oír las notas, pero podía sentir las vibraciones bajo sus dedos. En su mente, la música cobraba vida. El nocturno en mi bemol mayor de Chopin fluyó a través de él. Cada nota, una memoria. Cada acorde, un suspiro de lo que una vez fue. Cuando abrió los ojos, vio a Elena de pie junto al piano. Lágrimas corrieron por sus mejillas. Detrás de ella, una pequeña multitud se había reunido. El personal del teatro, algunos transeúntes curiosos, todos conmovidos por la belleza agridulce de un maestro tocando en silencio. Marco se dio cuenta entonces de que, aunque ya no podía oír la música, aún podía sentirla, aún podía crearla, y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Esa noche, por primera vez en meses, Marco durmió sin la ayuda de pastillas. En sus ojos escuchó la más hermosa de las sinfonías, el latido del corazón de Elena, la risa de sus hijos y el suave aplauso de una audiencia encantada. A la mañana siguiente, Marco se sentó en su estudio y comenzó a componer, no para ser escuchada, sino para ser sentida. Una sinfonía del silencio, nacida del dolor, pero llena de una belleza que trascendió el sonido. Y aunque el mundo a su alrededor permanecía en silencio, la música en su corazón nunca había sonado tan fuerte. Esta canción que estás escuchando en este capítulo del archivo clínico del nosocomio es una obra realizada por Marco. El aroma del recuerdo. El doctor Andrés Soto observaba a través del cristal de la habitación 403. Dentro, un anciano de cabello cano miraba por la ventana, sus ojos perdidos en un horizonte que solo él podía ver. Era don Carlos Martínez, 78 años, ex profesor de literatura y paciente de Alzheimer avanzado. ¿Algún cambio?, preguntó a la enfermera Lucy,
acercándose con el carrito de medicamentos. Andrés negó con la cabeza. Nada desde hace 3 días. Carlos había sido admitido en el hospital geriátrico hace 6 meses. Su condición se deterioraba rápidamente. Los momentos de lucidez cada vez eran más escasos. Pero había algo en su caso que desconcertaba al equipo médico. Todo comenzó un mes después de su ingreso. La hija de Carlos, Mariana, había traído algunas de sus pertenencias para hacer su habitación más acogedora. Entre ellas, un frasco del perfume favorito de Lisa, la difunta esposa de Carlos. Ese día, mientras Mariana rociaba un poco de perfume en la almohada de su padre, algo extraordinario sucedió. Carlos, que llevaba días sin reconocer a nadie, parpadeó y miró a su hija con ojos llenos de claridad. «Mariana, mi hija», dijo, con su voz temblorosa pero llena de reconocimiento. «¿Dónde está tu madre?». La transformación duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para sembrar una semilla de esperanza y de profunda tristeza. Desde entonces, el perfume se convirtió en una llave mágica capaz de abrir brevemente las puertas de la memoria de Carlos. El doctor Soto comenzó a documentar cada episodio, fascinado por la conexión entre el olfato y la memoria en pacientes con Alzheimer. Pero con cada momento de lucidez venía un precio. Carlos recordaba no solo a su familia y su pasado, sino también su presente. La realización de su condición, de la pérdida de Lisa, lo golpeaba con una fuerza renovada cada vez. «Es como perderla una y otra vez», había dicho una vez, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Cada vez que la recuerdo, es como si acabara de irse». Mariana visitaba todos los días, cargando el peso de la esperanza y el dolor. Cada tarde, rociaba un poco de perfume, rezando por unos minutos más con el padre que recordaba, el que la había criado, el que le había enseñado a amar la poesía. Pero hoy, sin embargo, algo era diferente. Carlos no había respondido al aroma en días. El doctor Soto temía que incluso esta última conexión se estuviera perdiendo. «Vamos a intentarlo una vez más», dijo Andrés, entrando en la habitación con Mariana. Con manos temblorosas, Mariana roció el perfume. El aroma a jazmín y vainilla llenó el aire. Por un momento, nada sucedió. Entonces, lentamente, Carlos giró la cabeza. Sus ojos nublados por la confusión se aclararon. Miró a Mariana y sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. «Ay, Mariana», dijo suavemente, «te he echado de menos». Mariana ahogó un llanto, tomando la mano de su padre. «Estoy aquí, papá. Siempre estoy aquí». Carlos asintió. Luego miró al doctor Soto. «Doctor», dijo con su voz de repente seria, «sé que esto no puede durar. Puedo sentir cómo se desvanece. Por favor, cuide de mi niña cuando yo ya no pueda recordar que tengo una hija». Antes de que Andrés pudiera responder, los ojos de Carlos se nublaron nuevamente. Su mirada volvió a perderse en la distancia. El breve momento de claridad desvaneciéndose como una última nota de una canción.
Mariana lloró en silencio, aferrándose a la mano de su padre. El doctor Soto, con un nudo en la garganta, anotó la hora de su registro. 10 minutos. 10 preciosos minutos de recuerdos, de conexión, de amor. Y luego nada otra vez. El aroma del perfume permaneció en el aire, recordándonos agridulcemente de lo que se había perdido y lo poco que quedaba. Esa noche, mientras cerraba el expediente de Carlos, el doctor Soto se encontró reflexionando sobre la naturaleza cruel de la memoria y el amor. ¿Cómo algo tan poderoso como el amor de toda una vida podía reducirse en un breve destello, activado por el aroma de un perfume? Se preguntó, ¿cuántos momentos más tendría Carlos y Mariana? ¿Cuántas veces más el aroma del recuerdo abriría una ventana al pasado antes de que se cerrara para siempre? Y en la quietud de su oficina, rodeado de archivos y diagnósticos, el doctor Andrés Soto lloró por primera vez en 20 años. La sala de espera eterna. El reloj de la sala de espera marcaba las 2:45 p.m., como lo había hecho cada día durante los últimos 1826 días. Carmen Suárez, de 58 años, se sentó en la misma silla de plástico azul, su bolso gastado apretado contra su pecho, sus ojos cansados pero vigilantes. Nunca dejaba de observar las puertas dobles al final del pasillo. «Señora Suárez, hola», dijo una enfermera de nombre Rojas, acercándose con una taza de café. «¿Quiere que le traiga algo de comer hoy?». Carmen negó con la cabeza, una pequeña sonrisa forzada en sus labios. «Gracias, Marta. Estoy bien». Marta Rojas había sido testigo de esta escena día tras día durante 5 años, desde aquel fatídico 15 de junio, cuando el hijo de Carmen, Alejandro, de 23 años, desapareció sin dejar rastro. El 15 de junio, 5 años atrás, el teléfono sonó a las 3 de la mañana. Carmen lo supo antes de contestar. Algo andaba mal. «Señora Juárez». La voz del otro lado era grave. «Soy el oficial Gutiérrez. Se trata de su hijo Alejandro». Las siguientes horas fueron un borrón de sirenas, luces azules y rojas y preguntas interminables. El auto de Alejandro había sido encontrado abandonado en una carretera secundaria, las llaves aún en el contacto, su teléfono estaba en el asiento del pasajero. No había sangre, no había signos de lucha, simplemente Alejandro se había esfumado. De vuelta en el presente, Carmen sacó una foto arrugada de su bolso. En esa foto, Alejandro sonreía, su birrete de graduación ligeramente torcido, sus ojos eran brillantes de promesas y sueños. «Va a volver», murmuró Carmen, más para sí misma que para nadie más. Sé que va a volver». El doctor Ernesto Vega, jefe de cirugía, pasó frente a Carmen. Se detuvo, como lo hacía a menudo, conmovido por la devoción inquebrantable de esa madre. Carmen dijo gentilmente: «Doctor, han pasado 5 años. Tal vez sea hora de...». «No»,
interrumpió Carmen, su voz tranquila pero firme. Él vendrá, doctor. Necesitará a su madre cuando lo haga. El doctor Vega asintió resignado. Había visto casos de personas desaparecidas antes, pero nunca una espera tan larga, tan dedicada, como el de la señora Carmen. 6 meses después de la desaparición. Señora Juárez, entendemos su dolor, pero no podemos mantener un equipo de búsqueda indefinidamente, le explicaba el detective con su voz cansada. Carmen lo miró, sus ojos ardiendo con una mezcla de dolor. Entonces yo seguiré buscando, cada día, hasta que mi hijo vuelva a casa. Esa noche, Carmen llegó al hospital. Se sentó en la sala de espera. Su lógica simple pero inquebrantable. Si Alejandro estaba herido, confundido o simplemente perdido, eventualmente buscaría ayuda. Y yo estaría allí cuando él lo hiciera. Día tras día, año tras año, Carmen mantuvo su vigilia. El personal del hospital se turnaba para cuidarla, ofreciéndole comida, mantas en las noches frías y sobre todo compañía. Se convirtió en una figura familiar, casi como un talismán para el hospital. Pacientes y visitantes a menudo se detenían para hablar con ella, conmovidos por su historia e inspirados por su inquebrantable esperanza. Pero cada día que pasaba, con cada cumpleaños y Navidad sin Alejandro, una sombra de duda crecía en los ojos de Carmen. Nunca lo iba a admitir, pero el miedo de que su espera fuera en vano comenzaba a pesar sobre ella. Esta tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la sala de espera de tonos dorados, Carmen notó algo diferente. A un joven doctor que nunca había visto antes caminaba rápidamente hacia las puertas dobles. Por un momento, bajo la luz del atardecer, su perfil le recordó tanto a Alejandro que su corazón dio un vuelco. Se levantó de un salto, su bolso cayó al suelo y su voz quebrada por la emoción le gritó: ¡Ale! ¡Ale! El joven médico se giró confundido. No era Alejandro, por supuesto que no lo era. En ese momento Carmen se desplomó en su silla. Las lágrimas que había contenido durante años finalmente se estaban desbordando por sus ojos. La enfermera Rojas corrió a su lado, abrazándola mientras sollozaba. Lo siento mucho, Carmen, le dijo entre lágrimas. Por un momento pensé que... Marta la abrazó en ese momento. Está bien, Carmen. Está bien sentir. Está bien llorar. Esa noche, por primera vez en 5 años, Carmen permitió que la llevaran a casa. Pero mientras se alejaba de la sala de espera, miró hacia atrás. Su corazón estaba dividido entre el deseo de descansar y el miedo de no estar allí si cuando Alejandro regresara. Volveré mañana, prometió, tanto a sí misma como al hijo ausente cuya memoria la mantenía en vigilia eterna. Y así, Carmen Suárez salió del hospital, llevando consigo el peso de 1826 días de espera y la promesa de 1000 días más si fueran necesarios. Porque para una madre, la espera nunca termina y la esperanza, por más dolorosa que sea, nunca muere. Suscríbete al nosocomio